Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Hoy tengo el gusto de presentarles el tema investigado como es la formulación del problema, el cual será desarrollado por el grupo número uno, que lo conformamos Luis Enrique Tuapanta, Danilo Vilizañay, Mónica Oña, Beatriz Buñay, Esther Cartuche y Eduard Villavicencio. A continuación, les comparto una breve introducción sobre lo que es la formulación del problema de investigación, el mismo que consiste de una pregunta que define exactamente cuál es el problema a resolver. Además, define qué preguntas son las que nos orienta el camino para llegar a situaciones desconocidas o para corroborar la hipótesis. Según Pérez y Merino 2015, considera que los problemas de investigación son inconvenientes o fallas que surgen en distintos contextos y que requieren de una solución. Se puede entender que un problema de investigación es una barrera que debe ser sorteada para alcanzar un objetivo. De la misma manera, voy a hablar acerca de la descripción del problema de investigación. Dice, es el primer paso crucial en un proceso de investigación, donde define y expone la situación que requiere solución, detallando su contexto, antecedentes y la importancia de atenderla. Álvarez 2016 nos dice que la descripción del problema expresa la situación reconocida respecto al problema, que se pone bajo estudio, es decir, describiendo la manera objetiva la realidad del mismo. Dice, tenemos que la descripción del problema de investigación busca dar respuestas a las siguientes inquietudes, dentro de las cuales formulamos algunas preguntas, como ¿cuál? ¿Cuál es la situación actual del problema de investigación? 2. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las características del problema a investigarse? 3. ¿Cuál sería el pronóstico o investigación de situaciones futuras si se mantiene la situación actual del problema a investigar? A todas estas preguntas tenemos que dar sus respuestas. La descripción del problema también debe seguir la siguiente secuencia, como es, primero, delimita el problema. Segundo, presenta una evolución de los hechos del problema. Tercero, se concisa en los hechos a presentar. Cuarto, esclarece el problema de investigación y como último punto, debe ser entendible y preciso. Aspectos que se debe tomar en cuenta para la descripción de un problema de investigación. La descripción del problema debe tener una extensión de unas 2,000 palabras. Debe presentar una revisión bibliográfica de mínimo 7 autores. Desarrollar un argumento basado en datos, cifras, posturas teóricas que sustenten y enmarquen el problema de investigación. Y por último, usar normas APA séptima edición y hacer utilización de citas textuales y parafraseo. A continuación, la justificación. Sí, la justificación es una sección fundamental dentro de cualquier proyecto de investigación. Su función principal viene siendo la de explicar por qué es necesario realizar este estudio y qué beneficios vamos a obtener de ellos. ¿Sí? En otras palabras, va a responder a la pregunta ¿por qué vale la pena investigar este tema? ¿Por qué lo vamos a realizar? A través de esta parte del proyecto, el investigador demuestra la importancia, la relevancia del estudio dentro del ámbito académico-social. Se dice que se construye prácticamente considerando lo planteado en el problema de investigación y se fortalece con los antecedentes que permiten verificar vacíos, limitaciones o áreas poco exploradas que el estudio busca abordar. Bueno, ¿por qué es importante la justificación? Bueno, la justificación viene siendo esencial porque permite primero mostrar el valor real del estudio, que es decir, que por qué el tema merece atención, necesita ser investigado. Segundo, que es evidenciar una necesidad concreta
que generalmente va a vincular a un problema vigente o una situación que requiere mejora. Como tercero tenemos reflejar el dominio del tema, ya que aquí el investigador conecta el estudio con conocimientos previos, teorías o antecedentes que se tengan sobre lo que vamos a realizar. Cuarto es respaldar el uso de recursos, tiempo y esfuerzo, prácticamente justificando que el proyecto tenga sentido y que genere resultados que sean útiles. Y como quinto tenemos delimitar el alcance, ¿sí? Que aquí es mostrar con claridad sobre las posibilidades y limitaciones del trabajo. Prácticamente, ¿por qué se construye o cómo se construye una buena justificación? Primero, para elaborar una justificación sólida es necesario primero que realicemos el planteamiento del problema, donde se identifica qué se quiere resolver, ¿sí? La revisión de antecedentes que permite ver lo que se ha investigado antes y qué aspectos aún no se han resueltos. Prácticamente a partir de estos elementos, la justificación se viene a argumentar por qué el estudio va a ser necesario y qué vacíos del conocimiento vamos a abordar y qué mejoras podemos obtener. A continuación tenemos el enfoque de la justificación, ¿sí? La justificación prácticamente se estructura desde tres perspectivas que son complementarias, ¿sí? La primera, que es la justificación teórica, que se enfoca en el aporte que la investigación hace al conocimiento científico o académico, ¿sí? Que es ampliar o complementar teorías y existentes, proponer nuevas perspectivas, resolver vacíos conceptuales identificados, y este enfoque es clave en estudios orientados al desarrollo académico. Como segundo tenemos la justificación práctica, que resalta la utilidad prácticamente del estudio en la realidad. Esto responde a preguntas como: ¿a quién beneficia esta investigación? Sí, ¿qué problemas concretos ayuda a resolver? ¿Mejorará procesos, servicios o decisiones de las cuales se vayan a tomar? Y este tipo de justificación es relevante para proyectos institucionales, técnicos o profesionales. Y como último tenemos la justificación metodológica, que va a destacar el aporte de los métodos utilizados en la investigación. Prácticamente son importantes cuando se emplea un método innovador, se utiliza una técnica más eficiente o poco explorada, ¿sí? Se demuestra que tenga un enfoque prácticamente que se puede aplicar con éxito a otras áreas. Este enfoque va a aportar valor en términos de innovación y de mejora investigativa. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniera. A continuación voy a explicar acerca de la amplitud y delimitación del problema. La amplitud de un problema de investigación se refiere a su alcance general, mientras que la delimitación es el proceso de acortarlo a un área específica, estableciendo límites de tiempo, espacio y población para hacerlo manejable. Delimitar un problema es crucial para enfocar el estudio, evitar la dispersión, hacer la investigación viable con los recursos disponibles y permitir una mayor profundidad en el análisis. La delimitación del problema precisa y especifica la amplitud del tema a investigar. Determina qué se va a estudiar y hasta qué dimensión en cuanto a conocimientos existentes en un tema se pretende abarcar o superar. Según su amplitud pueden ser temas muy amplios y temas muy pequeños. Los temas muy amplios pueden perder profundidad o incidir
en aspectos irrelevantes, y los temas muy pequeños pueden ser excesivamente sencillos y breves. Pasos para delimitar un tema. 1. Hay que identificar un área de interés general. 2. Definir la problemática. 3. Especificar la población de estudio. 4. Determinar el contexto espacial o el lugar. 5. Establecer el marco temporal o el periodo. 6. Seleccionar el aspecto específico a estudiar. Y 7. Considerar la duración. ¿A qué se refiere la identificación a un área de interés general? Se refiere al tema, a empezar con un tema amplio que se interese y luego buscar un tema dentro del tema para hacerlo más específico. Definir la problemática describe la cuestión central de la investigación de manera clara y concisa. Especificar la población de estudio es determinar el grupo o conjunto de elementos que serán objeto de estudio. 4. Determinar el contexto espacial. Esto es el lugar, determinar el lugar en donde se realizará la investigación, las condiciones y características de la ubicación. 5. Establecer el marco temporal o el periodo. Nos dice que prácticamente es el tiempo o el lapso en el cual se centrará la observación y el análisis de la investigación. 6. Selecciona el aspecto específico a estudiar. Es enfocarse en un aspecto particular del tema que más llame la atención. Esto permite que la investigación sea más manejable. 7. Considerar la duración. Tomar en cuenta cuánto tiempo durará la investigación para asegurarse de que el proyecto sea factible. La importancia de la delimitación de un problema prácticamente es el delimitar correctamente el problema por 4 razones, que es la focalización, que permite centrar los esfuerzos en aspectos específicos y evita la dispersión de recursos. 2. La relevancia, que es asegurar que el estudio aborde un problema significativo dentro de un marco claro. 3. La eficiencia, que es optimizar el uso del tiempo, del presupuesto y del recurso al limitar el alcance del estudio. 4. Tenemos los resultados claros. La delimitación del problema nos permite generar conclusiones más precisas y relevantes al trabajar dentro de los límites. Tenemos los tipos de delimitación, que son 5. Tenemos la delimitación del espacio o geográfica, que viene a ser el lugar en donde se va a desarrollar la investigación. El lugar, el espacio. Tenemos 2, la delimitación del tiempo, que viene a ser la hora, la fecha, el evento, la década, la época, en donde se analiza el problema de estudio. Tenemos 3, la delimitación de la población, que se centra en un grupo de población, de individuos, de una especie, que es el objeto de estudio. 4, tenemos la delimitación del tema, que se trata del desarrollo o el planteamiento de manera correcta del problema o el tema de estudio. 5, tenemos la delimitación de investigación, que es el establecer la metodología con la que se llevará a cabo la investigación. Gracias. Buenas noches, licenciada. El tema general es la formulación del problema de investigación. A continuación tenemos lo que son las preguntas de investigación. ¿Qué se basa en las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación surgen de la descripción y delimitación del problema
y quedan firmes con la reseña de una literatura relacionada con una pregunta principal que apunta al objetivo general y las preguntas secundarias que dan los elementos para definir los objetivos específicos, ya que las preguntas deben ser claras, precisas, concisas, siendo factibles para poder estudiar los cambios y comprender o explicar sobre la problemática, en lo cual menciona el autor Lombana 2023. Como podemos observar aquí en la imagen, la formulación de la pregunta de una investigación se basa en lo primordial en un objetivo de estudio. Si nosotros ya tenemos planteado nuestro objetivo de estudio, vamos a las unidades de análisis en las que vamos, en este caso, a analizar, y las variables, ya sean cualitativas y cuantitativas, en la cual el investigador va a formular, en este caso serían las preguntas, en lo cual nosotros vamos a estar en una delimitación, tiempo y espacio y una reflexión al momento de fomentar una pregunta. A continuación tenemos la formulación de las preguntas de investigación. Como podemos observar, tenemos varias preguntas en la cual detallamos ya sea explorativo, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo. Vamos a dar su detalle de cada una de ellas, explicando cómo se basa en este tipo de preguntas de investigación. La primera, las preguntas con objetivo exploratorio. Como podemos observar, aquí hay unas pequeñas preguntas en la cual se menciona qué hay, qué se requiere saber. En este caso, con el objetivo es de explorar o mantener una primera aproximación o familiarizarse sobre la problemática que se va a analizar. Pregunta con objetivo descriptivo. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿O cuántos casos son? En este caso vamos a describir las características con la frecuencia de un comportamiento, de un fenómeno que se busca, estas causas un poquito profundizar. Sin profundizar, vamos solamente a describirlo en este tipo de pregunta. Preguntas con objetivo analítico. ¿Qué se puede interpretar? ¿Cuáles son los significados? ¿En qué medida se corresponden? Al momento que decimos analizar, vamos a analizar diferentes componentes como es un fenómeno para entender su naturaleza o estructura o significado. Las preguntas con objetivo comparativo. ¿Qué diferencias o qué semejanzas existen? En este caso, vamos a comparar dos o más fenómenos. En este caso, o situaciones que se pueden identificar o ya sean similares o contrastes que se podrían decir. Objetivo explicativo. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? En lo cual determinamos en esta pregunta. Aquí vamos a explicar las razones de los factores, qué causa este tipo de fenómeno, porque es uno de los objetivos más comunes en la ciencia. A continuación tenemos otras preguntas más, con lo que es preguntas con objetivo predictivo. ¿Cómo será? ¿Cuál será el efecto? Entonces, aquí vamos a explicar un poquito sobre el evento o resultado futuro basado en un análisis del presente y pasado. De lo que, si vamos en este caso a especificar en un objetivo específico de cómo se comenzó y hasta lo que se va realizando en ese momento, ¿no? Preguntas con objetivo proyectivo. ¿Cuáles serán las características de un diseño o qué cambios se pueden producir? Aquí vamos a crear un plan o un programa o un modelo o un prototipo que nos vaya a ayudar a identificar qué cambios se produjo en este tipo de investigación, teniendo claro un objetivo, ¿no? La siguiente pregunta es con objetivo interactivo. ¿Existen relación entre? Entonces, aquí en este tipo de objetivo, nos vamos a referir más un poquito es a identificar si hay conexión o interacción entre dos o más variables dentro de esta investigación. Las preguntas con objetivo confirmativo. ¿Cuál es la efectividad?
Entonces aquí vamos un poquito a verificar la eficiencia o la validez o el funcionamiento de algo que se está ya realizando este tipo de investigación, si dio buenos resultados o malos resultados mediante este tipo de preguntas que se hacen una recopilación de datos. Las preguntas con objetivo evolutivo. ¿Están alcanzando los objetivos? Entonces, aquí vamos un poquito a evaluar el valor o el mérito, el éxito que se obtuvo al realizar todo este proceso de investigación para llegar a este tipo de pregunta que nos puede resultar un poquito positiva. Al momento de analizar cada proceso, vamos a verificar si esto dio frutos o si logramos investigar lo propuesto. A continuación, mi compañera. Buenas noches, sí. Yo voy a hablar un poquito acerca de lo que es la hipótesis. Una hipótesis es etimológicamente hablando lo que se supone de algo, es decir, un enunciado que aún no tiene establecida su verdad o falsedad, lo que no ha sido verificado con la realidad empírica. La hipótesis también es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual formula al responder tentativamente un problema o una pregunta de investigación. Se considera también que es un propósito o suposición tentativa sobre la relación entre dos o más variables o la explicación de un fenómeno. Es una respuesta provisional a un problema que se investiga. Tiene como propósito un punto de partida de la investigación que guía la recolección. En este caso, también se puede considerar como la guía, recolección de datos y la experimentación para determinar si la suposición es verdadera o falsa. Dentro de los tipos de hipótesis tenemos lo que son la hipótesis de investigación, hipótesis alternativa y hipótesis nula. Dentro de la hipótesis de investigación, es la suposición que se aspira a verificar, comprobar y también se denomina hipótesis de trabajo. Se considera como una proporción en la que se plantea una posible respuesta al problema en la que se está investigando. Es una idea en que todavía no está comparada, pero que se puede verificar mediante datos, análisis o experimentos. La hipótesis alternativa son aquellas que se plantean opciones distintas a la hipótesis de trabajo de investigación. En este caso es una afirmación que se propone que si existe una relación o diferencia o efecto entre las variables que se está investigando. Es la opuesta a la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis alternativa es la que el investigador espera comprobar. Dentro de la hipótesis nula es la que niega lo supuesto en la hipótesis de investigación. En el caso de comparación de grupos, expresa que no existe diferencias significativas entre los resultados obtenidos. Además, se considera que es una proporción que afirma que no existe diferencia en relación en efecto entre variables de estudio. Es la que rechaza mediante investigaciones científicas, es decir, la hipótesis nula dice todo lo que sigue igual, que nada cambia y que hay variables que no tienen conexión entre sí. ¿Para qué sirve la hipótesis? La hipótesis orienta la investigación, indica al investigador dónde debe iniciar su labor, verificando o comprobando mediante recolección de datos. Según Fernández, 2010, es la medida en que la hipótesis es sometida a una prueba verificada en variables, oportunidades y más se fortalece en la teoría en la cual se deriva. También se puede determinar que la hipótesis nos sirve mucho en el tema del momento que uno se está investigando,
porque orienta todo el proceso de investigación, da una posible respuesta al problema planteado, facilita la recolección de datos, permite hacer predicciones, ayuda a organizar y enfocar el análisis, define exactamente qué relación entre variables debe ser analizada, permite comprobar científicamente una idea. Además, un investigador no puede basarse solo en suposiciones. La hipótesis obliga a probar con evidencias si se lo plantea o no, con evidencias. Conduce a conclusiones más claras y objetivas. Al final de un estudio se determina si la hipótesis se acepta o se rechaza, lo que facilita el tema de escribir las conclusiones precisas en un tema de investigación específico. Muchas gracias. Bien, Inge, continuando con la exposición de mis compañeros, culminaríamos con lo que es el tema de los objetivos de un proyecto de investigación que tenemos en la diapositiva presentada, en la cual nos da a conocer que los objetivos son las metas que un investigador pretende o es lo que se quiere alcanzar dentro de un estudio, de un proyecto de investigación en específico. De la misma manera, esto indica que sirve o nos facilita hacer para saber o estar conscientes de cómo está orientado durante todo el proceso de la investigación. Se dividen estos objetivos en objetivo general y en objetivo específico que vamos a ir viendo a continuación. El objetivo general, obviamente, es el principal órgano de estudio en el cual, o la meta principal se podría decir de estudio, que está dirigida directamente para lo que es de la manera amplia lo que se pretende lograr al finalizar de todo el tema de la investigación. Dentro de ello están sus características en las cuales podemos ver y describir que es la que expresa el propósito global de todo el proyecto de investigación general. Es más general que abarcativo, directamente va enfocado en un solo tema, en un solo propósito se podría decir, y tiene que ir redactado con el verbo infinitivo. Analizar, evaluar, determinar, describir, etcétera, ¿sí? Eso en cuanto al tema del objetivo general. De la misma manera, los objetivos específicos, estos objetivos específicos se encuentran derivados o están en base al objetivo general, ¿sí? Entonces son acciones concretas que se encuentran de manera medible, que están medibles y permite alcanzar al objetivo global de una manera sistematizada que es paso a paso, ¿sí? Las características de estos objetivos o de lo que pretende señalar el objetivo o los objetivos específicos, considerándole que en este tema no es solo uno, sino varían o son algunos objetivos en realidad, ¿sí? Estos aquí son más detallados, son delimitados, son también de manera cuantificables y verificables. Esto quiere decir que van de acuerdo al propósito del objetivo general. Estos se tienen que ir delimitando, verificándoles durante todo el proceso o el proyecto que estamos determinando, ¿sí? Y de la misma manera, estos objetivos no solo se los escribe al azar, se redacta con verbos infinitivos que nos permita tener claro el propósito de abarcando al objetivo general, que es quien va a mandar o va a ser la meta de todo el propósito del proyecto. De la misma manera, podemos dar a conocer o dar a conocer lo que es para qué nos sirven estos objetivos, ¿sí? Los objetivos sirven para darnos una dirección exacta, una claridad y una coherencia dentro de todo el proyecto de investigación que estemos realizando. Estos objetivos son unas de las burbujas o los principales temas de la burbuja dentro de la guía que cada etapa va generando en todo el proceso del estudio. De la misma manera, los objetivos, en fin, un ejemplo que podríamos dar a conocer es el objetivo que nosotros como estudiantes nos planteamos desde el inicio de nuestra carrera. El objetivo, obviamente, el general, en mi caso y en el caso creo que de todos nuestros compañeros, es el alcanzar nuestras metas o nuestro título de nuestra especialización o nuestra profesión. Entonces, por ende, ese es el objetivo general y dentro de ello los objetivos específicos está en poder irnos guiando de acuerdo a todas las materias que vayamos teniendo, todas las clases, los énfasis que vayamos dando para poder lograr con dicho objetivo y nuestro propósito más grande que es el poder culminar con nuestros estudios y ser unos profesionales, ¿sí? Esta guía se encuentra enfocada en la investigación, define la información cómo debe ser recolectada, nos permite evaluar si los proyectos van a lograr o se logran sus metas y organizan dentro del marco teórico toda la metodología y el análisis que estos objetivos pretenden o pretendemos llegar a obtener, ¿sí? Eso sería en cuanto al tema de los objetivos, Inge. Muchísimas gracias.